7:11 de la mañana, buenos días a los que acaban de sintonizar. Buenas cosas suceden en nuestro país, hay que resaltarlo. La República Dominicana logró que el 25% de la energía que produce provenga de fuentes renovables. Esto es un récord y qué bueno porque de alguna manera fortalece el compromiso con la sostenibilidad. El anuncio lo realizó el mismo director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y está aquí con nosotros Eduard Veras, que además atribuyó a este avance a la integración acelerada de más de 30 proyectos ya. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Sergio, donde quiera que nos No, yo escuche. te La oigo como voz la de la conciencia, la conciencia. voz de la conciencia. Tú me tienes en tus oídos, amigo. Es que no te veo, Sergio. No te No, veo en está bien. pantalla, no te veo. Nos vemos en pantalla juntos ahora mismo. Eduardo, qué bueno Exactamente. que estás aquí con nosotros. Gracias, Sergio, por invitarme. Gracias, Karina. Un placer. A este espacio. ¿Qué significa para el país haber alcanzado este 25% en energía limpia? Mira, significa primero la visión de una ley. La visión de la ley 5707, que a futuro prometió alcanzar este 25%, por lo menos el 25% de la energía al cierre de este año. Todavía en el año 2021 el reto parecía imposible. Incluso habíamos discutido con los poderes públicos la oportunidad que teníamos en ese momento de cumplir el reto en una ventana de 5 años. Mas, sin embargo, hay cosas que de repente han permitido que sea posible integrar esos 30 grandes proyectos en casi 4 años. También por igual el avance que ha tenido la generación distribuida, básicamente con un 99 punto y algo por ciento de energía solar. Principalmente a la inversión, a los modelos de inversión. Ahí el sector privado ha sido muy diligente. Claro, con las políticas públicas que establece el gobierno. Con la política pública que se han establecido desde el ministerio, desde la presidencia, desde la comisión, la superintendencia, etcétera. Y también la fluidez del dinero. O sea, hoy también hay dinero fresco que la banca nacional e internacional tiene disponible para proyectos de energía renovable. Hoy son utilizados y nosotros somos el quinto país de Latinoamérica con mayor inversión en energía, principalmente en energía renovable. Este año, incluso ayer lo decía el ministro en una entrevista, este año vamos a quedar en una inversión de energía en récord histórico por encima de los demás sectores como turismo, zona franca, construcción, etcétera. Y por cuarto año consecutivo estamos compitiendo por el primero o segundo lugar en temas de inversión extranjera. O sea, estamos hablando de que en 5 años se han traído más de 5.000 millones de dólares de inversión. Y la mayor componente de esa inversión en energía es en energía renovable. También hay que decir que los insumos de la energía renovable han disminuido bastante. O sea, por ejemplo, para darte un caso, energía renovable que se contrataba por parte de las empresas distribuidoras en 2012, 2013 era la energía más cara. Más cara sí. que el gas, más cara que el carbón, más cara que los derivados de petróleo, más cara que el agua, obviamente. Más sin embargo, hoy es la segunda fuente energética más barata que tenemos. Okay. Obviamente que el carbón tiene un precio muy bajo, bien bajo, y en segundo lugar le sigue la energía solar, que también tiene un precio por debajo de los 10 centavos, el costo de producir esa energía, ese kilovatio hora, que entra ya en una competencia directa con estos contratos de largo plazo del uso de gas natural que se firman entre 9, 10 y 11 centavos. Y obviamente, ojo, estamos hablando de 10, 11 centavos de dólares. De dólares, claro. Sí, exacto. Centavos de dólares. Y obviamente que está bien lejos de la energía que usa derivado del petróleo, que promedia hoy 18, 20 centavos. Incluso aquellas que solamente entran en el pico, que tienen sobreprecios sobre los 30 centavos. Claro. Así es. Una pregunta que siempre nos hacemos aquí, Eduard, desde que comenzamos a hablar de energía renovable, de paneles solares, de eólico, etcétera, es si hemos aumentado tanto en energía limpia aquí en el país y se sabe que la energía renovable, como dices tú mismo, produce un kilowatt hora más barato por sus características, por la forma de generar la energía, etcétera, ¿por qué entonces las distribuidoras mantienen el mismo precio de kilowatt hora como si fuera derivado del petróleo o de los combustibles tradicionales? O sea, otros países, por ejemplo, hacen al momento de generar esa energía en gran cantidad, esa energía limpia, lo que hacen es como unos horarios
de 9 de la mañana a 4 de la tarde estamos en una matriz mayormente de energía renovable. Bueno, pues el kilowatt hora es más barato. ¿Por qué aquí en República Dominicana no vemos esos cambios, esos rangos de horas en energía limpia? Mira, si te vas a la estructura tarifaria nuestra, que obviamente es una estructura tarifaria que obedece a los inicios del mercado eléctrico por allá, por el 2001, entre el 97 y el 2001, te das cuenta que sí, que podemos nosotros mejorar esa estructura tarifaria. Más sin embargo, ves que, por ejemplo, quien está en una estructura tarifaria de media tensión sí tiene esas ventajas que tú mencionas de que puede comprar la energía a un precio horario. Si ves, por ejemplo, si te vas al mercado mayorista, si eres un gran consumidor y compras en grandes cantidades, también lo ves. Más sin embargo, esas disrupciones de precios tú las estás viendo de 1 o 2 años para acá. De 1 o 2 años para acá, con la inserción de la energía solar, básicamente, que tú estás viendo un precio diferenciado en horas de la mañana contra horas de la noche. En el pasado no era así porque todo era con combustible a toda hora. Más sin embargo, es una oportunidad que tenemos en un cambio de normativa, en una posible reformulación de la ley 125-01, que es una ley compleja, su reglamento también es complejo. Nosotros poder integrar ya una estructura media, tal vez no a todos los usuarios finales, sino buscar una estructura media donde ese precio de la energía se vea reflejado de manera horaria. Eso es una oportunidad de avance que tenemos desde el punto de vista regulatorio. Y sí, hoy, por ejemplo, si tú eres un autoproductor, un consumidor de energía renovable, te sale más barato trasladar todo tu consumo hacia las horas del día incluso. Porque es la hora donde tú estás produciendo más energía. Por ejemplo, calentar agua, cocinar con electricidad va a salir mucho más barato que cocinar con gas. Por igual también planchar, la gente plancha mucho, plancha en la noche. Cuando la energía es más cara, te va a salir más barato. Planchar durante el día cuando tienes, por ejemplo, la radiación del sol impactando en tu factura. Ok, ¿cuáles proyectos de todos los que se han dado han sido los principales que han permitido llegar a este récord del 25%? Mira, la matriz de empresas que participan en el sector se ha diversificado. Obviamente que, por ejemplo, cuando planeas un gran proyecto de energía en base a gas natural, es un gran proyecto de 400, 800 megavatios. Necesitas que una empresa o dos sean los que se hagan cargo de ese proyecto. Más sin embargo, cuando hablas de energía fotovoltaica a gran escala, tú puedes los mismos 800 megavatios diversificarlos geográficamente, aprovechar toda la red nacional para tener mayor diversidad del uso del sol y también diversificar la inversión. O sea, hoy de repartir 800 megavatios en 16 grandes proyectos de 50, es más fácil atraer al capital, es más fácil acceder al financiamiento y lo puedes construir todo junto. O sea, claro, todos se han ido construyendo en paralelo, al punto que hoy tenemos las empresas locales que son tradicionales en el sector eléctrico, han avanzado bastante en energías renovables, pero también tenemos grandes empresas de capital extranjero que antes no participaban del sector eléctrico nuestro, que hoy están integradas también al mercado eléctrico dominicano. Empresas como Acciona, Ecoener, principalmente españolas. Otras empresas colombianas también tienen propuestas, empresas alemanas tienen propuestas también de integración de energía renovable. Y hoy tenemos esa diversidad, que se mitiga el riesgo financiero cuando tú divides toda esa inversión de unos 5.000 millones de dólares en 4 años, lo divide en múltiples empresas que puedan participar en el sector. Vamos a darle la oportunidad, Karina, a nuestros amigos oyentes a participar también de esta conversación con Eduard Veras. Él viene de parte de la Comisión Nacional de Energía, es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Es el 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en el matutino. Eduard nos habla sobre, primero, aplaudir, ¿no? El hecho de que las políticas públicas, no solamente de este gobierno, pero hay que decir que este gobierno le ha metido un turbo a eso de las energías limpias. Hemos llegado al 25% dentro de nuestra matriz energética de energía limpia y eso es muy bueno. Karina y yo siempre hemos sido abanderados. yo creo que, sí, eso sea así.
y de los primeros yo lo digo con orgullo, de los primeros que se benefició de esa ley 5707 de incentivos a la energía limpia fui yo en el 2009. Mi primer sistema fotovoltaico de creo que eran 3 kilos, fueron 20 y pico de miles de dólares, perdón. Hoy en día está mucho más barato y más Bien asequible. caro. En ese momento te apuesto a que el cierre financiero no te era posible. Lo hiciste por querer era hacerlo. largo. No, mira que lo que pasa, Eduard, era de años, era de 8, 10 años. Sin embargo, yo lo hice porque no me era factible por el tipo de vida que yo tenía que estar entrando, saliendo de mi casa, no me era factible comprar una planta eléctrica. Entonces, con las tantas fallas del sistema eléctrico en ese entonces, 2009, 2010, yo decidí hacer esa inversión, apoyándome incluso en el incentivo del 75% de retorno de inversión en ese entonces, que luego en el 2013 pasó a un 40%. Con la ley 253-12. Exacto. Entonces yo me beneficié y muestra de eso, Eduard, es que hoy en día, o sea, 15 años después, la persona que me compró ese sistema todavía me dice que ese sistema está funcionando con un sistema, con un cuestión ahí, ¿cómo se llama esto? Unos sistemas que se llaman Outback Power, que era uno de los mejores en ese entonces. Y todavía 15 años después, eso sigue generando energía. O sea que fíjate que invertir en temas de energía renovable no es un dinero botado para nada. No. Vamos a algunas de las controversias, Eduard. Por ejemplo, el tema de la regulación de tarifas en sistemas aislados. Esto se ha hablado mucho, se ha hablado de muchos años, de que no se regulan, de que los sistemas aislados, muchos de ellos toman decisiones que a veces no van ni siquiera con la normativa de la Superintendencia de Electricidad o de la Comisión Nacional de Energía. Y ellos dicen, incluso muchos de esos sistemas aislados dicen que como son sistemas aislados y son concesiones aisladas, pues ellos no tienen que ser regidos por la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía. ¿Es así? ¿Ellos son aislados y no tienen que ver con la normativa y la regulación dominicana? Mira, como competencia, la competencia de regular sus modelos de mercado, de tarifa, es exclusivo de la superintendencia. Nosotros, acuérdate que lo único que hacemos es que administramos la política pública que emana del ministerio en materia de lo que establece la ley 57 y alguna prerrogativa de la 125, sin transgredir el espacio que tiene la superintendencia del regulador. Incluso nosotros como comisión no podemos interactuar tanto. Te digo que los sistemas aislados nacieron en las zonas aisladas porque esas zonas nacieron aisladas. O sea, recuérdate cuando ir a Punta Cana, tú que eres residente de Punta Cana, tardaba 6 horas. Tardaba 6 horas porque el sistema carretero no era posible. De la misma forma también era más fácil tomar un avión para llegar a Punta Cana que irse por carretera. Era complicadito, sí. Don Fran Rainieri dice que él llegaba en burro. En los años 70 él tenía que venir en burro de Digway. De Digway, porque tú no tenías ni siquiera una carretera. Por igual también, esas zonas que se desarrollaron muy rápido, también entendieron que iba a ser lento el desarrollo de la red eléctrica hacia su zona. Por eso nacieron aisladas. De repente, y era lo correcto. Sí. Y hay que decir que sin esos sistemas aislados, Eduard, esto no sería lo que es hoy. Claro, hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, hay un tema de derecho que obviamente en algún punto debe discutirse. Hay una concesión, hay una regulación, que tal vez nosotros en 20 años se ha avanzado mucho en el tema regulatorio. Recuérdate que tanto la CNE como la superintendencia tienen apenas 23, 24 años, pero tardará tal vez un poco más de tiempo que esa regulación sea efectiva, no solamente a los sistemas aislados, sino para todos. Para todos. Hoy, por ejemplo, te digo que para nosotros aplicar un modelo de tarifa técnica por parte de la superintendencia es difícil. Sí, pero lo han hecho. En Puerto Plata lo hicieron, en Terrena lo hicieron. Sí, eso es correcto. Son sistemas mucho más pequeños, mucho más simples. Y tú puedes empezar por esos sistemas más pequeños. Ya cuando te vas al este o te vas al sistema principal, son sistemas grandes, donde tiene que ver muchas atenuantes, principalmente socioeconómicas, para tú implementar una regulación que no sea simplemente la espada de justiciera, sino que es una regulación también socialmente aceptable. Te digo que ahí, tanto la superintendencia como el poder político han estado haciendo los esfuerzos para que esa regulación sea efectiva a cada uno de los dominicanos. El ámbito de la superintendencia no solamente se circunscribe en las 3 grandes distribuidoras o en el Sistema Nacional Interconectado, sino que también tiene ámbitos de acción o radios de acción
sobre todos los dominicanos que usan el sistema eléctrico, así sea aislado o sea el Sistema Nacional Interconectado. Ok, dentro de las preguntas que hacen en YouTube, dice nuestra oyente Annie, dice, ¿y cómo se justifica que el país esté pasando por un déficit energético en estos momentos? O sea, apagones, dice, y además el costo de la energía sigue caro. Mira, nosotros como política pública, y así se planteó en la ley del 2007, se estableció el 25% de energía renovable. Ya como política pública también, ante la disrupción de precios del uso del almacenamiento, para poder tener energía solar en la noche. Es posible, incluso los libros con los que nosotros estudiamos no lo decían que era necesario consumir toda la energía que se producía en un mismo momento. Más sin embargo, en la tercera década del 2020, del siglo XXI, estamos mirando que es posible almacenar energía en grandes cantidades. Y te estoy hablando de una tecnología de 3 años para acá. Si ella se refiere al tema de usar energía renovable, nosotros la meta es tener el 30% de energía renovable. Obviamente necesitamos plantas térmicas que soporten la variabilidad de la energía renovable. O sea, hoy Claro. cuando tenemos, por ejemplo, un gran parque de 156 megas que tenemos en La Romana, de una empresa española y un consorcio dominicano, cuando una nube pasa por encima de ese parque, Claro. faltan esos 156 megas. Si tú no tienes esos Bueno, no de golpe, no, pero disminuye. sí, pero recuerda, Sergio, que la nube es más rápida que tú encender una Sí, planta. sí. Entonces, si tú no Y tienes, creo que la decisión que ustedes tomaron como gobierno de ponerle una gran parte en baterías a esos sí, nuevos ahí voy. parques fotovoltaicos es la correcta. Ahí Estamos voy. de O acuerdo sea, con eso. del 2023 para acá nosotros estamos exigiendo que esos grandes parques entonces vengan con el almacenamiento debajo del brazo, como decían antes, Claro. que los niños venían con el pan debajo del brazo, Sí. de forma tal que ese almacenamiento soporte esas disrupciones que puede tener Claro. la variabilidad del viento, la variabilidad del sol. Si se refiere puntualmente la chica que preguntó a los casos que se han dado en Punta Catalina, sí, ese tipo de plantas sufren ese tipo de problemas, roturas de tuberías, etcétera. Es común que ocurra, no es cierto que ha pasado fuera de lo común. Incluso el hecho de No, que no es pase, por falta de mantenimiento. el hecho de que pase ya es noticia y es Bueno, por lo también, poco que señores, ocurre. Claro. señores, son plantas que pueden fallar. Sí, Pueden claro, fallar. O sea, evidentemente. Entonces, también por ejemplo, el caso de ayer, que la tormenta trajo una gran cantidad de sargazo, les recuerdo a la chica que Claro. ese tipo de planta como Punta Catalina necesita mucha agua de mar para poder Para enfriar. Claro, para enfriar el vapor que sale de la caldera. Y sin embargo, si esa agua de mar tiene mucho sargazo, entonces la planta tiene que disminuir Claro. su operación o simplemente salir del sistema. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que también esas fallas que hemos tenido en el sistema de generación han ocurrido en el mes de más alta demanda. O sea, nosotros este año estamos supuestos a cruzar los 4.000 megas de demanda. Y la semana en la cual debimos cruzar los 4.000 megas fue la semana pasada. Justamente cuando tuvimos la disrupción en Punta Catalina, tuvimos la disrupción en otras plantas como la Lomina 5, otra disrupción en Ciba, y muchas disrupciones pequeñas que se dan en una hidroeléctrica, en un parque fotovoltaico, en una eólica, en distintos sitios que cuando tú lo sumas, casi siempre te dan una grande. Sí. Entonces muchas veces la gente no lo ve, y el hecho de que sea noticia, que haya una disrupción en el sistema eléctrico por la salida de una planta, te quiere decir que pasa poco, porque siempre se toman las previsiones de mantenimiento preventivo para que ese tipo de situaciones no se den. Más sin embargo, cuando tú vas a Punta Catalina y ves la inmensa obra que es esta, la complejidad que tiene la ingeniería de esta planta, te das cuenta que en cualquier momento puede ocurrir una falla que saque la planta de línea y sea resuelta en 2 o 3 días. Ahí tenemos a Vladimir en la línea. Vamos a ver cuál es su pregunta o comentario sobre el tema. Adelante, Vladimir. Buenos días. Sí, buenos días a todos por ahí, bendiciones. Amén, gracias. Cuéntanos. Sí, mira, a ver si yo entiendo. Ahorita estamos hablando de las tarifas, de cómo regular las tarifas, poniendo energía renovable en el sistema, pero no se va a dar eso nunca porque hay conflictos de intereses. Si no entiendo bien, ustedes me aclaran, pero Celso Marancini tiene interés en generadoras.
Entonces es el mismo que está manejando las distribuidoras. Entonces, ¿cómo él va a implementar esos sistemas renovables si a él le va... Tú dices que don Celso no lo implementa porque hay un conflicto de intereses entre generadores y distribuidores. Pero claro, por lo menos, ¿Y cuál sería el beneficio de don Celso? bueno, él tiene intereses en los generadores, según entiendo. No sé si, acláreme, pero yo creo que sí. Cuéntanos, Eduardo, que a lo mejor tú tienes más información. A Vladimir yo le pido que se documente un poquito más sobre cómo funciona el mercado. Hoy todos los grandes generadores térmicos también apuestan a las renovables. O sea, hoy las grandes empresas que han cohabitado en el sector eléctrico dominicano por muchos años, principalmente con generación térmica, hoy están apostando a renovables. Hoy ese avance que hemos tenido en renovables de alcanzar ese 25% ha sido sin la oposición de ningún grupo empresarial, todo con el apoyo de todos los grupos empresariales en República Dominicana. La apuesta a alcanzar el 30% también es con el apoyo de todos esos empresarios que siempre han estado en el sector. Y dudo que hoy ninguno de los empresarios que cohabitan en el sector se oponga a ese avance, incluso con el uso de tecnología, con el uso del almacenamiento. Tal vez una pregunta que tiene el chico es, se la respondo, la energía renovable no es gratis. Construir un gran parque de energía renovable cuesta millones, cientos de millones de dólares. Eso hay que pagarlo, o sea, eso tiene un costo y nadie invierte para que no se le pague. O sea, independientemente de que la energía solar es barata, más barata que la térmica, tú tienes que pagar esa energía, la energía Bueno, se paga. un parque fotovoltaico se está calculando hoy en día, Edward, en unos 480 millones de dólares por megavatios. ¿No? Por un megavatio. No, había una relación hasta hace poco, antes de la última disrupción de los paneles, que era $1 millón por megavatio. Creo que ahora anda la relación por $700,000. Bajó. Sí, nosotros hicimos un cálculo el otro día, anda como en 500 millones. Claro, no, pero cuando tú agregas almacenamiento, entonces te sube por encima de los obviamente. De los $1,000 el kilovatio instalado. ¿Qué sucede? Cualquiera dirá, ven acá, porque si la energía solar es tan barata, ¿por qué no avanzar a más del 30%? Es difícil, somos un sistema aislado, somos una isla, no nos interconectamos con otros países. Por ejemplo, los países continentales tienen la posibilidad de pasarse energía por las redes, transferirse energía cuando la solar falla, cuando la eólica falla. Oceánico, cables oceánicos de electricidad. Nosotros no lo tenemos todavía, esos son proyectos que vendrán en camino. Por eso cuando nos comparamos con otros países que tienen grandes hidroeléctricas y que tienen esa facilidad de interconectarse y suplirse energía instantáneamente ante la falla del viento, del sol, han avanzado mucho más rápido que nosotros. En nosotros el propósito es avanzar al 30 y ver si mañana la tecnología, la reducción de precios en batería nos permite seguir avanzando hacia una posición mayor. Mientras tanto también estamos avanzando en el plan de integrar energía en base a gas natural, que es menos contaminante y de un poder de una adquisición mucho más barata que el petróleo. Y por eso tal vez tendremos cubierto hacia unos años con la entrada de proyectos como uno que avanza en Boca Chica, uno que ya casi está terminado en Manzanillo, dos más que vienen a Manzanillo y otras plantas que van a entrar de gas natural. Avancemos a ese estadio que el presidente siempre lo menciona en todo discurso, de tener por lo menos un 15% de reserva fría para poder hacer frente cuando una planta grande sale. Eso tiene un costo y también hay que pagarlo, hay que entenderlo. Y hoy avanzan con el consorcio del empresariado, con el consorcio de los bancos, del sector financiero, y avanzan a pasos agigantados. Claro, hay que entender que una planta no se construye de la noche a la mañana. Incluso las soluciones más caras que tenemos energía, cuando podemos tener una barcaza o algo que se amarre en un sitio, que tal vez es lo más rápido, pero sale mucho más caro. Claro. Avanzar un gran proyecto como ese que se avanza en Boca Chica, como el que se avanzó en Manzanillo, son proyectos de 3 a 4 años, que van a tardar tiempo para poder tener esa holgura de un 15% de reserva fría para hacer frente a un mantenimiento de una gran planta
o a la salida por un defecto de alguna de las plantas, que es algo normal. Okay. Eduard, podríamos hablar por horas de estos temas de energía, sin embargo, no te podemos dejar ir de aquí, de la cabina, sin preguntarte cuándo tendremos un reglamento de generación distribuida nuevo, el actualizado, porque, venimos amagando de hace 2 o 3 años de que sí va a salir y nunca sale. Mira, Entonces, es importante que esa normativa se actualice. Sabemos que ustedes están trabajando en eso fuertemente, pero ¿cuándo, mi amigo? mira, antes de que me dejes ir, te quiero decir, y antes de hablarte del reglamento de generación distribuida, te quiero decir que todo lo que hemos hablado hoy, tanto en avance de gas natural, en avance de renovable y mirándola el componente de la demanda, te recuerdo que hay una meta país que es duplicar el Producto Interno Bruto al 2036. Si busca la segunda versión del plan energético que hoy está en discusión, creo que vamos a proponer su aprobación ya para el día 3 de septiembre, vas a ver que todo esto está ideado, nada es de la cabeza, no es un invento de Joel Santos, no es un invento del presidente, no es un invento mío, sino que hay todo un plan, una estructura de plan energético. Vas a la página de la CNE, a la página del Ministerio y vas a ver que hay una planificación. Repito, vienen hace 2 años amagando con el tema del reglamento, de la actualización del reglamento. Entonces, ¿cuándo es? Vuelvo. Pasa que quería hablarte del plan energético antes de ir al reglamento de generación distribuida. Fíjate que eso es una prerrogativa de la Superintendencia de Electricidad. Creo que, y tú mismo has participado en muchos foros, en muchas conversaciones sobre esto. Conversaciones, incluso que son obligadas por ley. Y la superintendencia creo que ha dado todo el espacio posible para las discusiones. Hoy la superintendencia avanza en un reglamento de generación distribuida que regule el uso de la energía solar, básicamente, porque es la de mayor inserción en el mercado minorista. Sí, claro. Y también te quiero decir algo. Lo que emita la superintendencia de reglamento, que tiene todo el poder, nosotros no quisiéramos intervenir en lo que la superintendencia tiene que escribir en ese sentido, porque la comisión no interviene. Pero hay algo que los oyentes deben conocer, Sergio Carlos, y es que el reglamento en ningún momento limita los derechos de la ley 57. Mucha gente dice, van a limitar los incentivos. No, los incentivos están por ley. La ley 5707 ni siquiera hoy es motivo de discusión para que se eliminen esos incentivos fiscales. Hoy es bien administrada desde la Comisión Nacional de Energía y están disponibles para que, tú mismo dijiste que en el 2011, 12, en el 13. En el 13 tú accediste a ellos. Hoy en el 2009 sí, fue que accedí, el 2013 fue que varió el porcentaje. Claro, en el 2009, hoy por ejemplo, estamos nosotros evacuando unas 3.000 resoluciones por año, 3.000 resoluciones de recomendación a aduanas, a la Dirección General de Impuestos Internos sobre exención del pago de impuestos por la ley 57. Eso no está en juego y el reglamento que emita la CIE no contraviene porque un reglamento no tumba una ley. Claro que no, pero ahí en YouTube están diciendo mareo, que no dice fecha. ¿Cuándo es? Porque ustedes saben. Es que yo no soy, le recuerdo al chico que habla del mareo, yo no lo estoy viendo. Y es que eso es una prerrogativa de la superintendencia. Nosotros como comisión no podemos opinar en las decisiones de la superintendencia. Te propongo que invites a Andrés Artacio o ahora Caraballo. No, ya Andrés ha pasado por aquí. O alguno de los incumbentes que están allá para que te explique, porque eso nosotros no lo podemos decir. O sea, nosotros como Comisión de Energía no es prerrogativa de nosotros decirte cuándo, ni cómo, ni dónde. Eso es una prerrogativa de la Superintendencia de Electricidad. Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Se quedan preguntas y tal como dice Sergio, es un tema para hablar y alargar, pero será en otra visita. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Eduardo. Un placer enorme. Son las 7:39. Buenos días, seguimos aquí en el Matutino.